Sí, Muy bien, entonces habíamos hablado en la última diapositiva de la semana pasada. Yo estaba explicando cómo actúan las virtudes cardinales en el alma y pues lo que te acaba de explicar es que se puede pecar contra la virtud de la esperanza de varias maneras. Una de esas maneras de pecar contra la virtud de la esperanza es desanimarse a la vista de los propios pecados o de las dificultades de la vida. Un papá pues tiene dificultades con los hijos, un marido tiene dificultades con la esposa o dificultades con la nuera o con el yerno, ¿verdad? En fin, puede haber dificultades en el orden económico. Entonces todo eso podría generar pues, desánimo y caer en la desesperación. Un hijo puede llegar a suponer que es imposible entenderse con sus papás, lo cual es falso. Pero hay otro modo también de caer en este pecado de la desesperación, cuando uno no se fía de la bondad y de la misericordia de Dios. Por ejemplo, una persona que ya se confesó de un pecado y sigue dándole vueltas, ¿verdad? Y sigue pensando que no ha sido perdonado. Y personas que piensan, bueno, pues era tan grave mi pecado que a saber si me voy a salvar, ya me confesé, ya me arrepentí, estoy tratando de rectificar, pero a saber si me voy a salvar, como si todo dependiera de las fuerzas humanas de cada uno. Y luego hay gente que peca por presunción, unos por desesperación y otros por presunción. Quienes pecan por presunción, los que piensan que solo con sus fuerzas y sus méritos, que no hace falta ni la gracia ni la confesión, ¿verdad? Basta con que yo haga todo lo que yo puedo, pero no me confieso, ¿verdad? Todo lo que yo puedo sin buscar ningún otro medio, y entonces medio sobrenatural se queda en la pura voluntad humana, y entonces pues es un poco lo que en la época de Hitler se llegó a plantear en ámbitos de tipo filosófico, ¿verdad? La voluntad de poder. Pero también, pues en esa época se hablaba muchísimo de el superhombre. Entonces, hay gente que piensa que tiene la salvación asegurada, ya sea por su raza. Imagínense, el pueblo judío podría pensar, yo ya, si soy judío, tengo la salvación asegurada. O el católico, o el bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no sea católico, que piensa presuntuosamente que basta con estar bautizado y que todo lo demás ya es inercia, que no hace falta poner más medios. Sin embargo, puede haber otras razones en las personas que no sean ni la presunción de su raza, ni la presunción de que yo ya soy católico, ni tampoco la presunción de que pues ya soy una persona que, bueno, pues que sí, que va a misa todos los domingos y que reza de vez en cuando y piensan que eso es suficiente, pero no pone los demás medios establecidos por Dios que la iglesia le ofrece. Está muy conforme, como el joven rico, ¿verdad? Estaba muy conforme con ser bueno y Dios le pedía más. Por eso es que ahora tenemos que hablar de en qué consiste la caridad, el amor por encima de todo a Dios y al prójimo por él. Por tanto, la caridad es sobre todo comprender que Dios es el sumo bien. Una vez que yo ya lo comprendo intelectualmente, mi intelecto le da la orden a mi voluntad: ámalo por encima de ti mismo, ámalo por encima de todo. Y podría ser que nos entrara la tentación de ser personas que cuestionan el amor de Dios a la hora de cosas tan materiales y puntuales como un partido de fútbol, de béisbol, de fútbol americano,
y que coincide exactamente con la hora en que va a misa. Y entonces se queda viendo el fútbol y piensa, pues tranquilidad, ya iré a misa el otro domingo. Bien, pues si en esas cosas tan elementales hay falta de amor a Dios, pues probablemente de ahí en adelante sí seguirá habiendo falta de amor a Dios en otras muchas. Bien, pero estamos aquí en un amor de amistad. Por tanto, un amor en el que los corazones, el de Dios y el mío, están unidos. Y el amor de amistad siempre comporta reciprocidad. Por tanto, quien está casado ama a su esposa y espera que ella lo ame a él, que haya reciprocidad en el amor. Nosotros sabemos que Él nos amó primero y en consecuencia, pues la respuesta tendría que ser, Señor, yo te amo, en la práctica te amo, y te amo y te lo demuestro con estas obras, y esta es mi respuesta, pero nunca estoy satisfecho porque siempre me va a parecer insuficiente lo que hago por él. Tanto, nunca podemos decir, basta, yo ya amo bastante a Dios, yo ya espero bastante en Dios, yo ya creo suficiente en Dios. Entonces, cuando Jesús nos habla de el mandamiento nuevo, nos hace ver que la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo están vinculados. Y es justo en la última cena en la que Jesús, y probablemente le abrió los ojos como platos a los apóstoles, en gesto de sorpresa, pues ahí en la última cena es cuando les habla de que tienen que amar al prójimo, pero ahora introduce una nueva fórmula de cómo lo tienen que amar, porque dice como yo os he amado. Y el que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Bueno, este es el planteamiento que hace Jesús. San Pablo, que entendió muy bien esto, hoy celebramos su fiesta con la de San Pedro, nos va a decir en fórmula conclusiva que la caridad es el vínculo de la perfección. Por tanto, esto es lo que explica otra frase de San Pablo cuando dice que y si yo echo mi cuerpo a las llamas o doy todos mis bienes a los pobres, pero me falta amor, no soy nadie. Soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y por eso es que la primera de Corintios, en el capítulo 13, cuando va explicando los distintos carismas, San Pablo dice que entre todos los carismas y entre todos los dones, el don de curación, el don de lenguas, el don de profecía, dice el más importante de todos, el carisma superior es el del amor. Y plantea entonces que estamos ante el fundamento de todas las demás virtudes. Y las demás virtudes quedan animadas, por tanto tienen ánimo, alma, inspiradas y ordenadas por esta virtud de la caridad. Y si no hay amor, dice, no me serviría de nada hablar todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, dar todos mis bienes a los pobres, no me serviría nada echar mi cuerpo a las llamas, si no hay amor, ¿verdad? No soy nada, nada me aprovecha. Bien, pero ¿hacia dónde nos impulsa la caridad? La caridad nos impulsa primero a conocer a Dios. Esto es importante, esta actitud de querer conocer más a Dios, porque en la medida en que uno conoce más a Dios, lo ama más. Una vez que uno está como entendiendo mejor que Dios es amor, que todo lo que viene de Dios es bueno, entonces ese conocimiento tan perfecto de Dios me iba a amar su voluntad, porque yo ya comprendo lo mejor que me puede pasar es sintonizar plenamente con su voluntad y sin poner excusas lanzarme a aquello que Dios me pide. Es lógico que a un hombre casado, Dios lo que le está pidiendo es que en su hogar brille tanto el amor que tiene por su esposa y por sus hijos, que su hogar sea un anticipo del cielo.
en donde Dios es amado por encima de todo y todos son amados por Dios. Bueno, entonces, lógico que la persona que ama al prójimo por Dios está por encima de los defectos del prójimo. Es decir, que esa persona es capaz de que su amor a el prójimo no sea frenado, no sea inhibido por la presencia de un defecto dominante en el prójimo. ¿Quién no tiene defecto dominante? Pero luego, pues, tenemos que ver lo que valen las personas y las cosas según el valor que Dios les ha dado. Un niño tiene una dignidad tan grande, aún ya dentro del seno de su madre, esa dignidad desde que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, que aquel niño no se puede manosear, no se puede manipular y tampoco se le puede quitar la vida. Un anciano que ya no produce bienes económicos, que lo que produce son gastos, también tiene una dignidad y no se le puede atropellar quitándole la vida. La dignidad del acto conyugal nos lleva a valorar el acto conyugal como un don de Dios insustituible para transmitir la vida. Por tanto, por mucho que ahora hacen experimentos de fabricación de óvulos, de experimentos para auto fecundarse, bueno, todos estos experimentos, pues son experimentos en los que se está manipulando la vida humana. Imagínense ustedes pues que en laboratorio se podría fecundar un óvulo con el esperma venido de un banco de esperma. Y cuando hacen pruebas y mezclan una muestra de esperma con otra, evidentemente, pues con eso lo que van a producir son monstruos. Pero por otra parte, como ustedes comprenderán, eh, los niños en el seno de su madre adquieren arraigo, arraigo con su padre y con su madre. Es un arraigo de orden afectivo, pero también un arraigo de orden hormonal. Es decir, un niño fuera del nido es probablemente un niño desarraigado y por tanto un niño al que le hemos alterado sus sentimientos, su afectividad y que podría reaccionar de un modo monstruoso. Bien, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que la caridad es la forma? Es decir, la que da forma, la que informa las demás virtudes, que es el motor y además la raíz de todas las virtudes morales, es decir, de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Porque si no hubiera caridad, por mucho que dijéramos que somos prudentes, el primer elemento de imprudencia es que me falta el amor, que preside todo lo que hago. Si yo dijera que yo soy una persona que es capaz de resistir, propio de la fortaleza, y de acometer otro acto propio de la fortaleza, sí, pero resulta que yo resisto y acometo, pero no lo hago por amor a Dios, entonces lo estoy haciendo por amor a mí. Sí, por amor en este momento, pues por amor a el Homo Deus, se quiere destruir al Homo sapiens, ¿verdad? Por amor al Homo Deus, es decir, unos hombres que se quieren convertir en dioses manipulando a los seres humanos y creando una nueva raza de dioses que va a dominar y a exterminar a los demás. Bien. Entonces resulta que la persona que tiene esta actitud de entender que la caridad es la que informa, mueve y enraiza todas las virtudes humanas, lo entiende porque comprende que están referidas todas las virtudes morales a Dios como bien supremo y que la motivación última al practicar las virtudes morales pues es siempre el amor de Dios.
Una persona practica la justicia, la castidad, la fortaleza, la templanza por amor a Dios, la prudencia. De lo contrario, lo haría por amor a sí mismo. Bien, entonces la caridad hace que al practicar las virtudes morales nos unamos a Dios. Tiene que ser tal el predominio de la caridad que no divorciemos el amor, podríamos divorciarlo, romper la unidad que tiene que haber entre aquel acto de prudencia, de justicia, de fortaleza o de templanza, no podemos divorciarlo de la razón fundamental de por qué yo doy ese paso. San Agustín dirá que de alguna manera las virtudes morales cristianas son como formas del amor a Dios. Y si nos preguntamos si existe algún pecado específico contra la caridad hacia Dios y hacia el prójimo, la respuesta es afirmativa. El odio a Dios y la tibieza. ¿Por qué he puesto a este hombre durmiendo sobre la Biblia? Bueno, eso no quiere decir que ese hombre esté empapado de la Biblia. No, lo que quiere decir es que él está por encima de la Biblia. Por tanto, el egocentrismo, ¿verdad?, hace que esa persona esté por encima de Dios, por lo menos en la percepción que él tiene de la vida. ¿Por qué una persona puede odiar a Dios? ¿Por qué puede caer en la tibieza? Puede odiar a Dios porque está tan metida en sus gustos que odia a Dios, que ha hecho unas leyes, el decálogo, donde hay prohibiciones y no entiende que esas prohibiciones son un bien y no solo son un deber, sino que es un deber que es un bien. Bien, y la persona que cae en la tibieza y le es indiferente todo y cae en pecado venial porque al fin y al cabo no es grave y que me importa, una persona que ojalá fueras frío o caliente, pero porque no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, es lo que dice justamente nuestro Señor en el Apocalipsis. Bueno, pues esa persona que ha caído en ese estado tan desastroso de la vida espiritual que se llama tibieza, es una persona que tiene que superarlo, pero no hay otra manera de superar la tibieza que la desgana en las cosas que se refieren a Dios más que poner amor. Pero ¿cómo voy a poner amor sensible si yo no me convenzo en el ámbito intelectual de que Dios es el bien supremo y no me convenzo porque no estudio? Entonces, estudiar más las cosas de Dios nos lleva a una conversión de la inteligencia que precede, es el preámbulo de la conversión del corazón. Entonces no nos podemos quedar solo en querer ser eruditos de las cosas de Dios, con una erudición que no conduce hacia la conversión, que se queda simplemente en un saber de erudición para apantallar a otros o para estar satisfechos. Bueno, y contra el amor a sí mismo, porque el Señor nos dice que nos tenemos que amar a nosotros mismos. ¿Cuáles son los pecados? Bien, aquí voy a mencionar 4 pecados contra el amor a sí mismo. El primero de ellos es el descuido de la propia vida espiritual. Era una persona que pues no quiere por ningún modo, ningún medio, no acepta tener un plan de vida espiritual. No quiere pues cumplir unas normas de piedad, no quiere fijar un horario pues para su oración, su lectura espiritual, para asistir a misa. Piensa que todo tiene que ser espontáneo y piensa que cuando no es espontáneo de por sí es malo, que solo es bueno aquello que a mí me apetece. Sí, pero resulta que hay cosas que no nos apetecen porque tenemos malos hábitos en la voluntad. La inconstancia, la pereza, el desorden, la superficialidad. Y no nos apetecen porque no hemos investigado su profundidad con la inteligencia. Entonces el estudio es una norma de siempre. Y por eso pues
tendríamos que estudiar el catecismo de la Iglesia desde el número 1 hasta el final, y cuando lleguemos al final volver otra vez al número 1, porque ese ejercicio de raciocinio nos lleva a entender más por qué vivimos esas prácticas de piedad y cómo en la práctica el corazón se va a encender, se va a emocionar con las cosas de Dios. Bien, y así como existe una ley de la gravedad en el ámbito de las cosas materiales, que fue descubierta por Isaac Newton, podríamos decir que hay una ley de la gravedad de la inteligencia. Es decir, que las cosas han de caer por su peso. La verdad tiene un peso específico. Y hasta que uno no pondera ese peso, entonces aquello no se convierte en obras. Bueno, cuando una persona se expone a graves peligros para el alma o para el cuerpo, porque hace deportes temerarios, porque se va a dormir estando en pecado mortal, porque tiene amistades que no le convienen, porque pretende vivir en unión libre, esa persona, por mucho que se diga católica y por mucho que diga que no objeta ninguna de las verdades de la fe, en la práctica está incurriendo en un ateísmo operativo. Bueno, ¿y qué pasa con el que se suicida? No me refiero al que cae en el suicidio en medio de una crisis psíquica que podría conducirlo a una idea obsesiva de quitarse la vida y que, pues, aunque cuando tiene tratamiento psiquiátrico y psicológico, no consigue desprenderse de aquella idea suicida y se suicida. Ok, muy bien. Esa persona, como no está en uso de sus cabales, Dios no le pedirá cuenta de eso. Pero ¿y el que se suicida a sangre fría? El que se suicida por desesperación, el que se suicida porque no quiere enfrentar las consecuencias de sus actos y prefiere quitarse la vida. Entonces, cae en un pecado gravísimo. Pero luego he mencionado en último lugar algo que si lo pensamos bien, ya van a entender ustedes que el egoísmo nos roba la libertad. Que cuanto más egoísta es una persona, menos libertad tiene, porque todo lo decide en función de satisfacer su egoísmo. Y cuanto menos egoísmo tenga, entonces más libre va a ser esa persona de pensar en sí mismo y más libre del desorden, porque claro, cuando uno piensa en sí mismo, el egoísmo es una inflamación del ego. ¿Verdad? Tiene el ego muy grande. Entonces esa persona piensa que dice la última palabra, piensa que todo le tienen que rendir pleitesía, piensa que tiene que ser el centro de las conversaciones, piensa que los demás los puede mirar por encima del hombro. Bueno, todos esos desórdenes hay que afrontarlos. Yo les recomiendo leer un libro, estudienlo porque es un libro extraordinario que tiene mucha sabiduría, no es un manual, se llama Moral, el arte de vivir, escrito por Juan Luis Lorda. Bueno, entonces nos preguntamos si hay pecados específicos contra la caridad hacia Dios o hacia el prójimo. Sí. El odio, la discordia y el escándalo. Mira, pues imagínense ustedes el escándalo de la pornografía infantil. Imagínense ustedes la trata de personas. Imagínense ustedes las guerras que son prefabricadas. Guerras que han sido organizadas precisamente para provocar en función de la oferta y la demanda en la industria de las armas. Imagínense ustedes el narcotráfico. Imagínense ustedes el robo de personas, el robo de niños. Imagínense ustedes la trata de blancas. Bueno, por otra parte, si yo niego la ayuda espiritual o material que puedo dar a mi prójimo y no me da la gana darlo, estoy cayendo en un grave pecado contra la caridad hacia Dios,
por no ocuparme de mi prójimo. Y luego que habría una cooperación voluntaria con los pecados del prójimo, por encubrimiento, por complicidad, por hacerme de la vista gorda. Todo eso, indudablemente, yo estoy dando una visión panorámica, pero esa visión panorámica cada uno la concretará con el acervo de su vida personal y de su entorno familiar, social y laboral. Hablemos ahora de los dones del Espíritu Santo que acompañan a la gracia. Estos 7 dones aquí están colocados como unas llamas, porque así aparecen en el día de Pentecostés sobre la cabeza de los apóstoles. Estos 7 dones, ¿qué son? El Catecismo los define como disposiciones permanentes que hacen dócil al hombre para seguir los impulsos del Espíritu Santo. ¿Qué significa hacer dócil al hombre? No significa anestesiarlo. No, significa llevar al hombre a que el hombre quiera. Hacerlo dócil es hacerle entender el don de la libertad, hacerle entender para qué recibió el don de la libertad, hacerle entender que poner obstáculos a aquellos impulsos del Espíritu Santo es contraproducente para el propio bien. Evidentemente, si es contraproducente para mi bien, es contraproducente para el bien de los que me rodean. Y entonces estos impulsos del Espíritu Santo están dirigidos unos a la inteligencia y otros a la voluntad. ¿Por qué? Porque son las dos potencias del alma. Ok. Entonces, las personas que luchan por ser virtuosas y que tienen la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, he mencionado aquí 7 virtudes, esas personas tienen ya un comienzo de perfección, pero resulta que ese comienzo de perfección hay que llevarlo al punto culminante, hay que completarlo. Y son los dones del Espíritu Santo que vamos recibiendo cada día los que favorecen que se complete esa virtud, esa perfección. En consecuencia, cuando una persona procura percibir, estar atento a los 7 dones del Espíritu Santo y entiende para qué sirve cada uno, habría que hacer un curso de por lo menos 7 clases para explicar cada uno de los dones. Entonces, esa persona es más dócil para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Voy a poner un ejemplo. Cuando Eliseo llega a Sune, en Sune vive un matrimonio que no tiene hijos. Y la sunamita, la mujer de ese matrimonio, se da cuenta de que Eliseo es un hombre de Dios. Y le dice a su marido, mira, ¿por qué no construimos una habitación en el segundo piso que tenga un candil, que tenga una cama, una mesa, que tenga un lavabo, para que se aloje aquí este hombre de Dios, que no solo coma con nosotros, sino que se aloje aquí? Bueno, entonces, esto fue una moción del Espíritu Santo para esta mujer. Y su marido accede, y Eliseo accede a la hospitalidad de estas personas. Y se plantea, ¿y qué puedo hacer para premiar? ¿Cómo podría yo dar gracias, agradecer esta hospitalidad? Entonces el Espíritu Santo le sugiere algo, él es un profeta, y le sugiere, al enterarse que no tienen hijos, que les diga algo que realmente ocurrió. Dentro de un año vas a abrazar a un niño. Esto le dice a ella, y efectivamente sucedió. Bueno, el Espíritu Santo nos va sugiriendo hacer con orden las cosas, dar prioridad a los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios, nos va sugiriendo el orden del amor,
nos va sugiriendo decisiones prudenciales. Hay cada uno si quiere o no quiere aceptarlos. Isaías en el capítulo 11, versículos 1 y 2, nos habla de los 7 dones. Es una profecía sobre el Mesías. Y dice que descansará sobre él el Espíritu del Señor. 700 años antes de Cristo está hablando de ese habitar de los 7 dones del Espíritu Santo en el Mesías. Ok. Por eso los 7 dones en plenitud pertenecen a Cristo, que es el Hijo de David. Según la carne, Cristo desciende de David. María es de la casa de David y José también, aunque Jesús no procede de José, más que legalmente. ¿Qué son entonces los frutos del Espíritu Santo? Una vez que Él nos ha dado sus dones, si somos dóciles a ellos, aparecerán unas perfecciones en nuestra conducta que son primicias, anticipos de la gloria eterna. ¿Y cuáles son esas 12 perfecciones? La carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, según la versión Vulgata de la Biblia, versículos 22 y 23, menciona 4 en primer lugar: caridad, gozo, paz y paciencia. A continuación menciona 5 más: longanimidad, tener el ánimo grande; bondad, benignidad, querer bien a las personas quiere decir benignidad; mansedumbre y fidelidad. Mira, mansos y humildes de corazón. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fidelidad a Dios, a nuestros compromisos con Dios. Imagínense ustedes la fidelidad de un marido a su esposa, la fidelidad de una esposa a su marido, la fidelidad de unos padres a sus hijos, la fidelidad a Dios cultivada todos los días en un hogar, la modestia, no solo en el vestir, también en el hablar, en el bromear, la continencia. La continencia nos lleva a abstenernos del uso de la sexualidad en cualquier desorden. Evidentemente, pues hay una castidad propia del célibe y una castidad propia del casado. Bueno, muy bien. Y por eso se diferencia continencia de castidad. La continencia es absoluta. Es absoluta, es la que vive el célibe. Sí, pero hay hombres casados a los que Dios llama la continencia, porque ocurre que o su mujer se enfermó psíquicamente y ellos velan por la esposa, pero no puede haber ningún tipo de intimidad porque ella ya perdió su capacidad psíquica de enterarse que es aquello, o se enfermó físicamente, y ambas cosas requieren de parte del varón esa continencia. Bueno, ¿qué son entonces los 10 mandamientos? ¿Por qué el Señor se refiere al decálogo? Porque ahí están las prescripciones mínimas para resumir los principales elementos de la ley moral natural. Por tanto, para nosotros está revelado el contenido primordial de la ley natural. Los que no tienen nuestra fe, los que no son del pueblo judío, que ellos conocen los 10 mandamientos, los que no son cristianos, todos los cristianos conocemos los 10 mandamientos. Ellos, como no lo conocen, no conocen la revelación, pero tienen una conciencia y su conciencia les lleva a entender que esas 10 prescripciones son los elementos principales de la ley moral natural, aunque no sepan enumerarlas. Bueno, entonces Jesús atribuye a esas 10 palabras un origen divino y las distingue de todos aquellos preceptos que son puramente humanos. Por tanto, de los 633 preceptos que los rabinos judíos fueron añadiendo a la ley de Moisés, pues evidentemente hay muchas cosas ahí que son preceptos meramente humanos. Bueno, entonces
En los 10 mandamientos hay preceptos positivos y preceptos negativos. Pero en los 10 mandamientos, tanto en los que tienen formulación negativa como positiva, se nos están presentando unos bienes y unos deberes. Todos los deberes, dije al comienzo de esta clase, tienen carácter de bien. Y hasta que uno no entienda que aquello es un bien para mí, voy a ver con desgana ese deber y voy a rehusar cumplir ese deber. Entonces, la iglesia, cuando quiere hacer la catequesis moral cristiana, utiliza el orden de esos 10 mandamientos y añade algunas cosas específicas del Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos proceden del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, los deberes que se mencionan ahí son graves. Pero más que ese conjunto de deberes, los 10 mandamientos plantean una instrucción, una enseñanza sobre el modo de vivir que es coherente a la alianza nueva y eterna, la alianza entre Dios y el pueblo elegido. La iglesia es el pueblo elegido de Dios, la nueva Jerusalén. Eso no quiere decir que los judíos hayan dejado de ser pueblo elegido, siguen siendo pueblo elegido. Sí, pero ellos son el prototipo que anuncia el nuevo pueblo elegido, porque ellos, al fin y al cabo, al rehusar la venida del Mesías, ellos rompen la alianza. Dios no la rompe. Ok. Cuando la iglesia expone el decálogo, está enseñando el estilo de vida. Un estilo de vida que no contradiga la caridad, que no contradiga el amor entre Dios y el hombre. Por tanto, es un estilo de vida fecundísimo. Con eso terminamos esta clase. Como ustedes tenían ya las diapositivas, supongo que tienen preguntas que quieren hacer. Vamos a ver, Constantino, ¿querías preguntar algo? No, padre, muchas gracias. Está todo muy claro, muy entendido, muy amable, padre. Muy bien, perfecto. De acuerdo. Bueno, pues entonces, una vez que ya hemos visto cómo Dios, nuestro Señor, nos da la gracia y cómo la gracia está vinculada con las 3 virtudes teologales y con los 7 dones del Espíritu Santo y con los frutos del Espíritu Santo, estamos en condiciones de dar un paso adelante, que es lo que haremos en nuestra próxima clase. No, Por Mario. tanto, nuestra No, Mario. próxima... ¿Perdón? Solo para decirles a ellos que ahí apunté el libro en el chat de lo que usted está diciendo, pero Julio Alonso fue muy amable de pasar el libro, así que ya tienen ahí el libro para poderlo leer. Es decir, que estamos siguiendo una nueva formulación de estas 36 clases con las que se explican los puntos principales de la fe, de la moral y de la oración. Entonces vamos a entrar ya a la parte sacramental una vez que ya hemos tenido claro la parte, digamos, dogmática de la fe, ¿verdad? Todo lo que son los 12 artículos del credo. Hemos visto ya también, pues ahora vamos a entrar en la parte de la conducta regulada por el decálogo y después pasaremos a ver, bueno, ya hemos visto las 7 formas de santificación, las 7 fuentes de la gracia con los 7 sacramentos. Ahora pasamos entonces a la parte sacramental, en donde vamos a descubrir tesoros que nos ayudarán a descubrírselos a la gente que encontremos en el camino de la vida. Muy bien, pues entonces terminamos nuestra clase de hoy. Agradezco mucho su atención y pasaremos a la próxima semana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias, Señor, es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres Mujeres, y bendito y es el bendito es el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios, nosotros ruega los por nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora y en muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y Principio, siempre, ahora por y los siglos de siempre, los siglos. siglos Amén. de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega nosotros.
San Pablo. ruega por Una recomendación de cara a las elecciones del 20 de agosto. Por favor, lean detenidamente, no solo de aquí al 20 de agosto, sino para los 4 años siguientes, porque quede quien quede en la presidencia de la República, en el Congreso, ya se sabe quiénes están. Lo que no sabemos es quiénes van a estar cooperando con el Ejecutivo. Quede quien quede, vamos a necesitar saber muy bien 2 documentos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia y un documento de la Santa Sede, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la bioética, que se llama Dignitas Personae, Dignitas Persone. Ambos documentos hay que manejarlos muy bien. ¿Por qué? Porque tal como está el mundo, en este siguiente periodo de gobierno de este país nuestro, vamos a recibir muchos embates de las culturas dominantes intentando que nos adaptemos a la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 aparentemente es un paisaje hermoso, pero cuando uno escarba un poco, uno se da cuenta que la Agenda 2030 es un proyecto para destituir la cultura de sus raíces cristianas. Por tanto, todos los ataques a la bioética, ¿verdad?, a través de la tecnología actual y la que está desarrollándose, todos los ataques contra las grandes verdades de la ley natural se nos van a echar encima con la Agenda 2030. Estamos en el año 2023, el nuevo gobierno va a ir desde el 24 al 28, 2030 es cuando quieren que el mundo entero esté alineado ya con esa agenda. Por tanto, no seamos ingenuos y no pensemos que las cosas van a seguir un curso de aguas claras y cristalinas porque se pueden enturbiar mucho las aguas. Así es que adelante con esta batalla. Muchas gracias a ustedes. Santa Gracias. María Esperanza nuestra, Mario, buenas noches, perdone. que Buenas noches. descanse. Buenas noches. Santa María Muchas Esperanza gracias. nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Que estén bien. Gracias, don Mario. Feliz fiesta de San Pedro y San Pablo.